La Feria del Libro de Cádiz, que este año cumple 39 ediciones, se consolida como uno de los eventos culturales más interesantes en cuanto al mundo de las letras se refiere en la capital gaditana. Miles de personas han visitado las casamatas que están abiertas en horario de mañana y tarde, y las presentaciones de diferentes libros, firmas de autores y autoras y otras actividades como mesas redondas que han tenido lugar en los distintos espacios habilitados en el baluarte de la Candelaria. La música ha tenido un papel destacado este año, ya que la Feria del Libro ha estado dedicada a la misma. Letras y música, y con ello han venido grupos y bandas que han puesto la guinda a cada jornada. Gente que entra en tu casa, lo mismo que una tropa convierte un museo en un cuartel. Quema el armario y usa este poema para encender el fuego, ojalá. Tus ojos me llaman, tu voz es mi voz, tu cuerpo me espera para entregarte todo mi amor. Tus pasos me buscan. Y presentaciones multitudinarias, como las del libro dedicado a Joan Manuel Serrat, del autor gaditano Luis García Gil, Serrat se hace camino al cantar. Un volumen que explica la trayectoria del cantautor catalán no solo a través de sus canciones, sino también a través de los momentos trascendentes de una vida íntimamente ligada con la historia reciente de nuestro país, la dura posguerra en Barcelona, su juventud activista en la España franquista, el escándalo de Eurovisión, el exilio por motivos políticos, el reconocimiento en la España de la transición o el éxito internacional, hasta llegar a la retirada después de 4 décadas subido a los escenarios. Pues estamos en la Feria del Libro 2024 en Cádiz, en este espacio único, imprescindible para los amantes de la buena arquitectura, de la historia de Cádiz y de los libros. Y como no, en un momento clave, porque la presentación de una de las obras de Luis García Gil, que en este caso tiene mucho que ver con el lema que tiene la Feria del Libro, porque vamos a hablar de música. Y es un honor para nosotros tenerte aquí. Bueno, tú sabes que, Anabel, el honor siempre es mío, así que un placer estar contigo en este contexto tan maravilloso de la Feria del Libro, en este baluarte, ¿verdad?, de tantos recuerdos, ¿no?, que tenemos vinculados al mundo del libro en Cádiz. Bueno, esta obra dedicada, una más, dedicada a Joan Manuel Serrat, se cierra un ciclo, imagino, de tanto escribir sobre Serrat, y tanto conocemos a Serrat gracias a ti. Bueno, la verdad es que es un poco inquietante, como yo digo, haber escrito tanto sobre Serrat, pero cada libro tenía una justificación y un porqué, ¿no? Al final, si lo analizas libro por libro, creo que aporta una visión dentro de que es el mismo autor, pero siempre complementaria y enriquecedora. Y claro, Serrat se retira de los escenarios y cómo no poner el colofón con un libro llamado Serrat se hace camino al cantar, donde se explica vida y obra de ese personaje al que tanto me he acercado y que quería de alguna forma ponerle ese punto final, porque sinceramente es el libro que define y resume mi visión del mundo serratiano. Luis, no es necesario leer los anteriores libros, pero sí vamos a tener una visión más completa de este imprescindible de la historia de la música de nuestro país. Claro, al final empecé con un Serrat canción a canción, que ya el propio título nos venía a decir que era un análisis de toda su discografía, de una manera sobre todo centrada en las canciones, en lo que éstas proponen, dicen, en la poesía que entrañan, y termino con un libro que es más biográfico, donde se explican también esos hechos o esos acontecimientos que Serrat ha vivido, que Serrat también ha padecido y que también de alguna manera explican su compromiso en España y en Latinoamérica por la libertad, ¿no? Era importante también poner ese contexto, ¿no?, también vital del cantautor catalán. Y ya por último, la presentación con muchas sorpresas. Bueno, sí, tengo la fortuna de que me acompaña, bueno, para empezar me acompaña mi mujer, que es la que mejor puede acompañarme en este tipo de actos, a Carmen Paul, como además periodista y mujer vinculada a la cultura y premiada además con Onda Cero en la Feria del Libro, pero también tengo la suerte de Selu García Cosío, Jesús Bienvenido, admirables artistas del mundo del carnaval y más allá, porque son artistas que trascienden más allá del carnaval y que mucha gente no sabe que son muy de Serrat. Entonces era interesante ver hasta qué punto el Selu y Jesús Bienvenido
pues están vinculados al mundo de Joan Manuel, y también la música de Jarabe con Arte, que no se me puede olvidar, que la da en el acto. Muchas gracias. Gracias a ti, Anabel. No han faltado obras interesantes de la mano de jóvenes valores al alza en el mundo de la literatura, como es el caso de Sara Barquinero, que con su obra Los Escorpiones se ha hecho un hueco más que merecido en el mundo de la literatura. Pues yo diría que este libro va de la relación entre depresión y capitalismo y cómo eso se mezcla con las teorías de la conspiración. Yo diría que es un libro para cualquiera, aunque tiene elementos muy propios de mi generación, que tengo 30 años, y de cómo nació Internet y se metió en nuestras conciencias. Y diría que en cierto modo es una reflexión sobre la soledad y cómo conectar con los otros en tiempos tan solitarios. Los Escorpiones es una novela de novelas, una obra narrativa titánica y misteriosa en el que los protagonistas se ven envueltos en el entramado de una teoría de la conspiración dirigida por los poderes políticos y económicos que pretenden controlar a los individuos a través de la hipnosis de los mensajes subliminales en libros, videojuegos y música para inducirlos al suicidio. Yo creo que simplemente es diferente, pero que en el fondo todas las cosas propias del género humano, incluida la soledad, la comunicación o cualquier problema, están en la propia condición humana. Tiempo también para publicaciones que ponen de relieve la búsqueda de la igualdad y que alza la voz sobre el machismo que sigue presente en muchos lugares del mundo, sobre todo en el camino de las mujeres norteafricanas. No nos taparán, Islam, velo, patriarcado, de Mimud Hamido, habla de la lucha de hace décadas para dejar atrás rémoras culturales patriarcales. La difusión masiva del velo es el símbolo más claro de este proceso reaccionario, una prenda uniformada, normalizada desde Malasia hasta Marruecos y que pretende erigirse en símbolo de una identidad cultural, a la vez que comporta un claro mensaje religioso, ideológico y sexista. Bueno, el libro lo escribí precisamente para eso, porque el libro en realidad lo que cuenta es la historia de todas las mujeres del mundo, solo que está centrado en las mujeres de origen magrebí. Es un libro que habla de feminismo, de cómo nos afecta el patriarcado a toda la sociedad, a todas las mujeres en general, a todas las mujeres del mundo. Por eso siempre digo que el feminismo es internacionalista, es para todas las mujeres. Este libro es un ensayo muy facilito, se puede leer con mucha tranquilidad y ya no es para que otras mujeres se sientan reflejadas, sino para que se vea, para que veáis, para que todas vean, incluso estas mujeres, cómo actúa la sociedad y cómo actúa el patriarcado sobre nosotras. Bueno, sobre todo aquí en Occidente hay un problema y es que las mujeres creen que ya lo han conseguido todo, pero eso es porque todavía no se han mirado hacia adentro y no se dan cuenta de que todo no lo hemos conseguido. Y lo que importa más, lo más importante, es que muchas veces decimos, esto somos todas, si matan a unas, matan a todas. Y luego te das cuenta de que no, porque te estás mirando tu propio ombligo y como yo estoy bien y como yo ya tengo pues un sueldo que es quizá igual al de mi compañero y creo que me he desprendido de muchas cosas patriarcales, ¿no?, que me han ido a mí oprimiendo. Creo que esto pasa en el resto del mundo, ¿no? Esto desgraciadamente no está pasando. Es más, todo lo que conseguimos las mujeres con mucho esfuerzo nos lo pueden quitar en un momento. En un cambio de legislatura, en 4 años, lo perdemos todo. Y de eso se trata, ¿no? De que nos demos cuenta de que esto puede pasar. Es una pena que en España, que es un país... yo pienso que España es el país más feminista del mundo, donde el feminismo tiene más fuerza, y es muy penoso que en España tengas que escuchar por parte de, por ejemplo, partidos, ¿no?, de derechas y tal, e incluso por muchas mujeres también, que eso es lo que también duele, ¿no? Que aquí la violencia machista no es tal, o que la violencia es algo general, no. Pongamos el foco en la violencia machista porque existe. Esta semana pasada creo que asesinaron a 4 mujeres, y a 2 niños. Esto está pasando todos los días en muchas casas y hay que estar muy ciega para no verlo, porque cualquier compañera de trabajo, cualquier amiga, cualquier subordinada
cualquier mujer que tú conozcas está sufriendo esa opresión. Bueno, es que el problema del velo es que no es solo físico, no es solo ese trozo de tela que te pones para cubrir tu pelo, porque tu pelo es un pecado y los hombres no pueden verlo, ¿no? Porque el velo sexualiza a la mujer. El problema del velo es que lo interiorizas que la culpa la tienes tú. Si a ti te violan, si a ti te tratan así, es porque tú te estás ofreciendo, ¿no? Fíjate, estoy enseñando mi cuerpo, estoy enseñando mi pelo. Y ese es el problema del velo, el velo interior. Luego es muy difícil quitárselo. Las chicas que por fin consiguieron quitarse el velo después de mucho trabajo y de mucho dolor también, porque todo eso lleva un proceso muy doloroso, tardan más en quitarse el velo interior que el exterior. El mundo infantil ha sido muy destacado con la presentación de métodos como el desarrollado por la pianista Atsuko Shimada. Educación musical para bebés hasta los 7 años, cultivando el oído absoluto. Un libro ilustrado acompañado por una colección de 12 volúmenes de audio para que los niños y niñas adquieran un buen oído musical simplemente escuchando y cantando. La pianista aplica el método Misosofi, que se basa en la enseñanza de un modo divertido mediante el uso de materiales creados expresamente para aprender música de una forma nunca vista. Pues este año, que está dedicado a la música, vamos a conocer de primera mano un método que se llama el método Misosofi. Estamos con Atsuko, ¿lo he dicho bien? Hola, sí, Atsuko. Atsuko y Juan. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, encantados nosotros porque vamos a conocer, se va a presentar en unos instantes, pues este método. Bueno, ¿de qué trata este método concretamente? Este método es para desarrollar oído absoluto para los niños de 6 meses de embarazo hasta 7 años de los niños. ¿Desde 7 meses hasta 7 años? Sí, más o menos, sí. Para la elaboración de este método, ¿cómo ha sido el estudio, la investigación, imagino? ¿Cómo ha sido el proceso? Pues bueno, básicamente así con su experiencia, que lleva ya casi 30 o más de 30 años enseñando a niños pequeños, y ya ha tenido muchas pequeñas cobayas con las que ha ido experimentando y ha ido obteniendo muy buenos resultados. Y ella lo ha querido plasmar en un libro para que los padres puedan llevarlo a cabo en casa. La aplicación de este método en casa es sencilla, imagino. Sí, muy sencillo, solamente escuchar la música y solamente cantar, ya está. ¿Escuchar música y cantar? Sí, ya está. Bueno, ¿cuál es el resultado, por tanto? Porque claro, se ve muy sencillo de realizar, pero el resultado es satisfactorio, imagino. El resultado es muy satisfactorio, de hecho ella tiene muchos niños que empezó con 3 años y ahora los ves con 16 tocando el piano y es increíble el resultado que han conseguido. Y mediante el oído absoluto, que es una cosa que no se conoce tanto en España, facilita mucho el aprendizaje de la música luego. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Obras que hablan y recuperan la memoria es el caso de la novela de la escritora y poeta María del Carmen Ayala, Un rumor de palabras. Aunque en la mayor parte de su obra literaria abunda la poesía, la autora se adentra en el mundo novelístico con una historia basada en hechos reales y que narra unos hechos acaecidos en los palacios en los años 30. La novela es una reconstrucción de la España de finales del siglo XIX y principios del XX para comprender lo ocurrido a principios de la Guerra Civil. María del Carmen Ayala rescata esta titubeante memoria que está en el corazón de muchos hogares españoles. Mostrar esta historia es recobrar la memoria de tantos Enriques y Ana Marías, los protagonistas de esta novela. Siempre he escrito poesía, desde los 11 o 12 años, y algún relato corto sí es verdad que también he escrito, pero adentrarme en el mundo de la narrativa así un poco más a lo fuerte, no me lo había planteado prácticamente a lo largo de toda mi vida, ¿no? Aunque efectivamente sí había una historia ahí en la alacena de la memoria que había alimentado mi madre, ¿no? de continuo desde la infancia, y como es una historia familiar, evidentemente también hay muchos más personajes que no siendo de la familia interfieren también, ¿no? en la propia historia, porque así sucedió también en la realidad, ¿no? Eso es lo que he pretendido que prevalezca, ¿no?
el que partiendo de una historia familiar, que es la que a mí realmente me revuelve por dentro, pretendía que no quedara en lo local, sino que trascendiera hacia todas las historias que de la misma índole se han ido repitiendo, sobre todo en aquella época y en las mismas circunstancias en distintos sitios. Lo que, claro, como arranca el hecho trágico, arranca de habitantes de los palacios, mi tía, el novio, tal, pero trasciende a más lugares, porque el crimen se comete en Dos Hermanas y también parte de la historia de mi tía, ya después de todo ese tipo de desgracia, termina uniéndose también a Dos Hermanas, ¿no? Y bueno, también hay alguna prolongación hacia Sevilla y un origen en Utrera, que es de donde viene la familia materna mía, ¿no? Entonces ese es el enclave, más o menos, sin olvidar que, aunque sea de una manera tangencial, también hay un párrafo grande en el que se cuenta alguna historia pequeña de Cádiz, ¿no? Vamos, no de Cádiz, es la historia de un sueño que tuve una noche tal y nosotros estamos en Cádiz mucho tiempo, ¿no? Estamos jubilados, estamos entre aquí Dos Hermanas mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que como al final lo que se cuenta, el germen viene de las historias que mi madre me contaba, y ella era pequeña, ¿no? Entonces yo tenía esa historia casi romántica, digamos, ¿no? Pero ese era el embrión, pero yo tenía que comprender y conocer muchas cosas, y para conocer esas cosas tenía que arrancar de mucho más atrás, no solamente de los años 30, porque yo era consciente de que, bueno, la historia que yo iba a narrar era una historia de gente común, de un pueblo de 7 u 8 mil habitantes, pues que su vida, su quehacer diario y su futuro era como en todos los pueblos de esa naturaleza, ¿no? Pero resulta, y siempre pensamos que en cierto modo nosotros imaginamos nuestro futuro y también somos dueños de él, ¿no? Pero casi nunca es así, ¿no? Y entonces en el azar muchas veces se presentan personas que ni tú sabías que existieran y vienen a quebrarte la vida, ¿no? Yo tenía que conocer pues historias prácticamente casi desde el final del 19, de cuando fueron naciendo esos gerifaltes que en un sentido u otro después se empeñaron en cambiarnos la historia, ¿no? Y tenía que conocer, ¿no? Y después también, aunque el suceso central, como hemos dicho, está en el 36, hay una parte potente que es la parte de la infancia de mi madre, que es donde va narrando también, y la posguerra también, pero respecto de la historia de mi tía Ana María y también de un personaje fundamentalmente que tenía un papel, digamos, de realce, aunque hubiera querido él haberlo tenido más dentro de la falange del pueblo, ¿no? Que también es otro retrato tipo de todo ese tipo de personajes que de alguna manera en todos los lugares iban buscando su sitio, empujando hacia un lado y otro, ¿no? Además el título nace ahí, mi tía muere en Dos Hermanas, pero va a enterrarse a Los Palacios, que es donde ha vivido, ¿no? Pero por cuestión de hospital y tal, ¿no? Entonces, el cementerio de Dos Hermanas, en un tiempo, pues estaba aislado de la población, ¿no? Pero en los últimos años pues se hacen una serie de intervenciones urbanísticas y hay una avenida, una rotonda, una circunvalación que pasa delante del cementerio, ¿no? Y justo ese día que ya mi tía iba en el coche fúnebre para Los Palacios, yo iba detrás en mi coche. Al pasar por allí es como el impulso que recibí, porque ella vivió toda su vida con una quemazón muy fuerte de unas palabras que no escuchó de Enrique, ¿no? Y entonces al pasar por allí es como que se hubiera establecido un hilo de comunicación, y ese rumor de palabras se hubiera ensartado, ¿no? Y de hecho a los pocos días, ¿no? Sentía tanta necesidad de escribir que escribí un relato que se llamó Un rumor de palabras,
6 folios o cosas así, ¿no? En el que desbravar un poco, descargar, pero la verdad es que no era suficiente. Y entonces, pues ahí seguí y bueno, pues esa enfermedad me ha durado como unos 10 años, ¿no? Investigando, tomando notas y tal, hasta que ya un día dije, aquí estamos, vamos a liarnos con él. Y hay incluso anécdotas, ¿no? Cuando ya estaba súper embaladísima, nos vamos un día a comprar, dejo el portátil arrancado y todo para seguir y me caigo y me rompo el troquíter. Y dije, aquí se acaba la historia por mucho tiempo. Además, cuando estás escribiendo algo, estás conviviendo con la historia, pero allá por donde vayas. Y estarías escribiendo todo el tiempo, ¿no? Y pensé, aquí acabamos. Pero lo que hice fue, como me llevé un tiempo con el brazo en cabestrillo, pues retomar la escritura manual, como fue la izquierda, afortunadamente soy diestra, pues escribí las 2/3 partes de la novela, están escritas a mano, pero no podía dejar de escribir, ¿no? En la Feria del Libro no han podido faltar la entrega de sus premios, que este año han recaído en el reconocido autor Eduardo Mendicuti, que fue distinguido por su obra La clandestina, una novela que ha cautivado a lectores por su profundidad y estilo único. Asimismo, Javier Sánchez Menéndez recibió un merecido premio por su contribución literaria, destacando su impacto en la narrativa contemporánea. La Biblioteca de Olvera fue galardonada por su labor fundamental en la promoción de la lectura y el acceso a la cultura en la comunidad. Este reconocimiento destaca el papel crucial de la biblioteca como espacio de conocimiento y encuentro para la ciudadanía. Muy agradecido porque yo no me espero estas cosas. Y después muy contento porque, uno ya nota que está empezando a tener mucha edad y empiezan a darle estos reconocimientos, ¿no? Pero bueno, más vale que te den algo a que ya te mueras y no te den nada. Como tú ves, yo he vivido toda la vida en Madrid y toda la vida he hablado como si fuera de Valladolid. Pero ahora ya que llevo 5 años en Sanlúcar, pues ya he aprendido a hablar como se debe. Que es comiéndote las palabras y no quedando raro cuando hablas con alguien que sabe cómo hablar y que sabe cómo hay que llevar el ritmo y cómo tú te quedas atrás. No, ahora ya creo que estoy un poquito más hecho. Así que muy bien. Esto no te lo esperas nunca. Cuando me llamó Alejandro me pareció una locura, pero bueno. La gente es generosa, la gente es cariñosa, la gente de repente se acuerda de uno que ya estaba un poquito... Pero está muy bien, yo lo agradezco mucho. Mira, yo empecé a escribir muy joven y digo cuentos cortos. Y luego la primera novela la escribí no sé, ya ni me acuerdo. Y era una novela corta que se llamaba Tatuaje y que no se publicó. Por un problema con censura, con un problema raro. Y después ya he seguido siempre escribiendo, siempre con la misma editorial, porque con eso he tenido mucha suerte, porque he tenido la suerte de contar hasta ahora con una editorial que me apoyaba, a pesar de los libros que yo escribo, que son un poco especiales, pero bueno, la editorial siempre me ha apoyado, como cualquier otro, y me han dado toda la publicidad posible, porque si no yo no habría vendido un libro. Y así que le estoy muy agradecido a todo el mundo, a la editorial, a los directores de la editorial, los fundadores, que luego ya los pobres... Él se murió y ella, que ya está mayor, pero está estupenda, una brasileña estupenda. Y yo ahora tengo allí a otra gente que se ocupa de mí. Digo, es que yo sin gente que se ocupe de mí no soy nada. Estamos encantadas. Cuando nos enteramos de la noticia, la verdad es que nos alegramos un montón. Creo que es un premio
merecido, aunque quede un poco mal decirlo, porque llevamos trabajando en este proyecto de biblioteca muchos años y luego ya pues se ha consolidado con el edificio que también atiende al espíritu de la biblioteca de Olvera. La biblioteca de Olvera es una biblioteca muy versátil, es una biblioteca atípica. Es una biblioteca, es el centro de Olvera, es el centro donde todo el mundo de Olvera acude a todo. Cualquier duda que tenga alguien, me refiero, por ejemplo, no saben dónde pedir una cita de algo, pues van a la biblioteca que nosotros les informemos. Nosotros ese trabajo lo hemos estado haciendo de toda la vida, entonces la gente de Olvera lo tiene muy normalizado. Eso lo tiene de especial. Y luego pues tenemos un fondo muy actualizado, fondo bibliográfico, súper actualizado, todas las novedades literarias que salen mensualmente, no todas, pero una o dos siempre van a nuestro fondo. Y la cercanía y el que nos gusta y el que estamos encantados con nuestro trabajo, entonces yo creo que eso también se transmite. Muy contentas, muy felices, porque llevamos trabajando en la biblioteca pública. Bueno, ya sabéis, yo me dedico ahora a la política, en este cargo de alcaldesa, pero siempre fui bibliotecaria y compartí 32 años de nuestra vida, yo saliendo y entrando, pero 32 años dentro de la biblioteca. Entonces es un proyecto que, como bien decía Araceli, es un proyecto donde la biblioteca ha formado siempre el centro de la vida cultural, juvenil y social de la localidad. Ha sido el ágora ciudadana y sigue siendo el ágora ciudadana. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho apostar por ella. Estábamos en un edificio en la segunda planta de la Casa de la Cultura, un edificio de los años 60, y necesitábamos un espacio grande. Ahora tenemos más de 1000 metros que comparten en 3 plantas, con una colección bibliográfica absolutamente actualizada, donde el centro de la actividad se plantea en la planta baja, pero hay servicios que van atendiendo a la población en todas sus plantas. Y hemos conseguido estrenar un espacio en unos servicios que permanentemente estaban estrenándose. Por otro lado, la emisora Onda Cero fue premiada por su compromiso con la difusión y promoción de la literatura, proporcionando una plataforma invaluable para autores y obras literarias. Muy contentos, nos dan un reconocimiento por hacer cultura, por difundir la cultura. Eso es una maravilla y nosotros que apostamos siempre por la cultura, ¿verdad, Jaime? Tanto en el magazine como en el informativo, como en todos los programas que hay en Onda Cero, siempre apostamos mucho por todo lo que tiene que ver con la cultura gaditana. Mira, en una ciudad que se respira cultura por todas las esquinas es imposible no hablar de cultura en una radio de Cádiz y evidentemente pues cómo vamos a estar felices, contentos y satisfechos porque, como bien ha dicho Carmen, somos una emisora que apuesta por la cultura. Tenemos, como ella no lo ha querido decir, pero todos los viernes hablamos de libros de literatura gaditana, de escritores gaditanos, de escritoras gaditanas. ¿Y eso qué quieres que te diga? Pues eso también, pues al fin y al cabo lo que hace la radio es servir de plataforma para que los artistas de Cádiz y las artistas de Cádiz pues tengan un espacio donde darse a conocer, y eso pues parte de ese reconocimiento, pues la verdad que... Maite González, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, encabezaba la entrega de premios destacando lo mejor del panorama literario y cultural. También ha destacado que esta es una feria del libro abierta para todos los públicos, plural, con actividades que invitan a venir y disfrutar de un ocio saludable cerca de la literatura. Mucha gente, bueno, este era nuestro primer año organizándolo, ¿no? El año pasado pues estuvo estupendamente, extraordinario. Alejandro Luque fue el coordinador de la feria y también salió muy bien, pero este año pues hemos aportado nosotros pues nuestro granito de arena, entonces pues estábamos muy ilusionados y la verdad es que estamos viendo muchísima aceptación, mucho público de familia, público muy diverso, con muchas actividades, con muchas temáticas y la verdad es que bueno, estamos contentos. Muchos niños, las ludotecas, las actividades también preparadas, pues literatura infantil para los niños, actividades. Tenemos previsto además que, creo recordar que es el viernes, incluso vienen de un colegio, pues alrededor de otros 70 niños, entonces pues al final este es nuestro futuro, ¿no? Y lo que va a seguir manteniendo viva la Feria del Libro.
Benot, vida y obra del sabio gaditano, la última biografía de Benot de la mano de Rafael Ángel Jiménez, el teatro del siglo XIX con Desiree Ortega, Enrique del Álamo y Fernando Bonat, la proyección del documental La bala perdida de Lolo Ruiz, la novela negra también ha estado muy presente con autores como Benito Olmo, Daniel Fopiani o David Montiel, la novela histórica de la mano de uno de los escritores más relevantes de este género en nuestro país, como es Jesús Maeso de la Torre, son otras de las tantas actividades que se han podido disfrutar en la feria, como también el merecido homenaje a Juan Manuel Fernández, ex librero de la mítica librería Manuel de Falla de Cádiz. Un balance positivo que invita a seguir disfrutando de la Feria del Libro los días restantes hasta el domingo 7 de julio. Bueno, pues la feria en su primera mitad, que tenemos ya cumplida, ha ido muy bien. La verdad es que la ciudadanía ha respondido, como siempre, de forma masiva. El primer fin de semana, que son los números que puedo adelantar, hemos rondado los 7.000 visitantes, lo cual son 1.000 más que el año pasado por esta fecha. Con lo cual, bueno, pues encantados porque es la prueba de que la Feria del Libro sigue interesando, que la gente se apasiona con todo lo que sucede aquí, que no solo son presentaciones de libros, sino también coloquios, conciertos, rutas, etcétera. Y bueno, y espero que la segunda mitad de la feria pues siga igual y bueno, y que podamos culminar esto, que el tiempo nos acompañe también, que el fútbol no nos robe muchos visitantes, que hasta ahora no lo ha hecho, y que podamos culminar la feria pues como querríamos, ¿no? Pues como hasta ahora. Música, también tenemos que hablar de arte. Si hablamos de arte, tenemos que hablar de literatura. Y sobre todo nos encanta porque si es un programa de cultura y aunamos todas las disciplinas, tenemos nombres muy importantes cuyas facetas artísticas algunas son más conocidas que otras. ¿Por qué le digo esto? Porque, bueno, mucha gente conocerá a Luis Eduardo Aute como el cantautor, aquella persona que dejó una impronta súper importante en nuestro país en cuanto a la música de autor, pero no todo el mundo conoce esa faceta de artista plástico, de pintor, y como estoy hablando con el protagonista de este libro, que es también pintor, licenciado en Bellas Artes y que dedica su vida a la pintura y de qué manera, veremos también obras de él en algunas imágenes, pero ahora nos vamos a centrar en este estreno como escritor, porque precisamente en la Feria del Libro vas a presentar Vera Ópera, la pintura de Aute. Antonio Álvarez del Pino, gracias por estar un ratito con nosotros. A ti, como siempre, Anabel, encantadísimo. Y bueno, un libro que nace, digamos que tras un cúmulo de casualidades, de amigos que hablan de Aute. Sí. Ahora nos lo vas a contar, porque aquí en Cádiz precisamente hay personas que saben muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de Aute, pero poco sabemos de la pintura de Aute, salvo los expertos, ¿no?, que se hayan metido de forma pues, profunda en su faceta como artista. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo nace la idea de escribir este libro? Bueno, hombre, yo ya está en las manos y precioso, por cierto. Sí, la verdad que el libro como objeto es muy bonito en sí.
más allá de su contenido, como elemento de consulta, tiene muchas imágenes, muchas ilustraciones, muchas fotografías de obras. Sobre todo, la familia de Aute ha colaborado mucho conmigo en facilitarme obra antigua de Luis Eduardo Aute. Aute empieza a pintar con 8 años. Es un niño prodigio de la pintura, empieza a pintar al óleo, con 8 años. Tú que pintas también podrás valorar las dificultades de lo que tiene un pintar al óleo sobre lienzo, de materiales y de todo, a un niño tan pequeño, ¿no? En su Manila de infancia, su padre trabajaba en la compañía de tabacos de Filipinas. El jefe del padre era el poeta Jaime Gil de Viedma, nada más y nada menos, que era director general de la compañía de tabacos de Filipinas, y allí es donde Aute pasa su infancia y donde empieza a pintar con 6 años ya retratos al óleo de personas que se encuentran por allí, ¿no? Que ya esa edad de pintar retratos también es muy madura, ¿eh? Con sí, esa edad tan y además, como cosa curiosa, él firma su nombre y pone la edad debajo. Luis Eduardo Aute, 6 años. Y lo pone él con óleo, es muy curioso. Y los cuadros tienen una calidad para un niño de esa edad, un niño prodigio total, ¿no? Entonces, ese tipo de imágenes tan antiguas sí me la ha facilitado la familia y ha dado su autorización también para que se publique. La editorial tenía que pedir permiso para que fotos familiares de Aute niño pintando en blanco y negro y tal, que se publicaran. Con lo cual es un libro que, como decíamos, a nivel de objeto, es un libro muy, como libro de pintura que es, tiene mucha ilustración y es muy bonito, creo yo. Bueno, la idea, hemos mencionado a esa persona que sabe tanto de Aute, que es el escritor gaditano Luis García Gil, que lo hemos visto en la primera parte de este programa con un libro dedicado a Serrat, que lo presentó este pasado martes en la Feria del Libro. Y cuando asistes a una presentación de su libro sobre Aute, empiezas a escuchar cosas y dices, bueno, ¿y por qué no voy a ser yo quien escriba este libro, ¿no? Claro, bueno, en el sentido, como es de bien nacido ser agradecido, tengo que decir que la idea no fue mía, la idea tiene autora en este caso, ¿no? Entonces lo hablábamos fuera de cámara. Yo soy íntimo amigo de Luis, somos como familia. Entonces cuando él presentó su biografía, Luis García Gil, aparte de el mayor experto en Serrat que hay en España y en otros cantautores, Marisol, Rafael y tal, nos vamos a descubrir ahora a Luis García Gil, ¿no? Como poeta, familia de poetas, su padre, su hermano, o sea, una familia extraordinaria, el Colegio Argantonio, o sea, son una institución en Cádiz. Aparte de eso, es íntimo amigo mío personal y yo voy a las presentaciones de su libro. Antes de ayer estuvimos juntos en la Feria del Libro, en la presentación que licita. Pues él escribió la biografía oficial de Luis Eduardo Aute, que el libro se llama Aute, lienzo de canciones, un juego de palabras bastante bonito con las dos actividades, y yo fui a la presentación de ese libro como admirador de Aute y como amigo de Luis, ¿no? Y al lado se habló una mesa redonda, estaban varias personas, estaba Luis, estaba Gonzalo García Pelayo, que ahora hablaremos de él porque ha sido el editor del libro, y sale el tema del Aute pintor, ¿no? Hablan de todas las facetas, si es la, rosas en el mar, que si no sé qué, y en toda la vida de Aute sale el Aute pintor, ¿no? Y Luis le dedica un capítulo de su libro porque Luis habla de todo Aute, las canciones una por una, los discos, la vida, todo, ¿no? Entonces a la pintura le dedica un capítulo del libro entero y Gonzalo García Pelayo dice, hombre, yo creo que Aute merecería que se hiciera un estudio de su pintura en exclusiva. Y yo tenía sentado al lado, a mi vera, a la poeta uruguaya Mireia Soriano, amiga de los dos, gran escritora, enorme escritora también, como Luis, y ella con la intuición de las mujeres, ese olfato que tenéis vosotras, se me queda mirando y dice, ¿por qué no lo haces tú, Antonio? Así a bocajarro, ¿no? Y la mesa redonda siguió. Y yo la miré así como diciendo, vale, tal, pero claro, es lo que te comentaba antes, que yo veía una cosa totalmente fuera de mi alcance. ¿Por qué? No ya solo por el tema de hacer un libro, que es una cosa muy complicada para el que es su primer libro, porque es mi primera obra escrita, ¿no? Entonces yo tampoco sabía qué resultado iba yo a dar. Aquí hay que tener la humildad por delante, ¿no? Yo de pintura sé mucho, no voy a caer en la falsa modestia. Yo soy un pintor formado, con una gran formación técnica de historia del arte y tal. Por ahí tenía esa seguridad, que iba a tener que... Yo podía decir cosas del Aute pintor si yo veo la obra y la analizo y la estudio a fondo y me lo tomo en serio, puedo decir cosas de Aute pintor, pero claro, yo no sabía si iba, primero si iba a saber escribirlas bien y segundo qué editorial me lo iba a publicar,
porque tú sabes cómo está el tema editorial, que es muy difícil, que hay gente joven que escribe maravillosamente y se las ve y se las desea para encontrar una editorial. El mundo editorial está muy complicado, cualquier mundo artístico está muy complicado. Y a mí no se me conocía en ese. Entonces, el miedo yo lo veía muy alejado de mí, porque digo, bueno, ¿y quién me va a publicar a mí esto? Entonces, no le hice mucho caso a Mireia en ese momento, pero me quedó el rum, me quedó la cosa. Y al día siguiente me metí en Google y puse Luis Eduardo Aute pintor o pintura o algo de eso. Y empecé a ver obras de Aute, obras de distintas épocas, todas mezcladas, pero a mí me sorprendió aquello. Dije, uy, espérate, este no es un cantautor que pinta por afición. Estos cuadros tienen mucha calidad. Claro, me salían los cuadros importantes de los años 80, de los años 90, ¿no? Que es su faceta de madurez, una pintura, la colección de pintura llamada Pasión, que está inspirada en la Semana Santa de Sevilla. Entonces, pues, a su manera, una pintura religiosa, una pintura de ángeles, una pintura muy simbólica, unos cuadros enormes. Entonces yo dije, espérate, que este hombre no es un aficionado. Entonces me tomé un café con Luis y le dije, Luis, mira, a mí Mireia me dijo esto, hombre, qué gran idea. Claro, yo Luis como biógrafo de Aute, el primero que fui a hablar fue con él, ¿no? Y le dije, y él, Luis, lo vio desde el principio. Ya los amigos empezaron a confiar un poco en mí. Las dos personas con las que yo hablé fue con Luis García Gil y con Juan Manuel, el librero de Manuel de Falla. Le dije, ¿tú crees que yo soy capaz de escribir un libro? Hombre, es claro, Antonio, tú lees mucho, no sé cuánto, seguro que te sale bien, para acá, para allá. Me dieron mucho ánimo. Y Luis, como biógrafo, me dijo, hombre, Antonio, yo te puedo poner en contacto con su familia. O sea que Luis aquí ha sido un poco partera mía, un poquito comadrona a su manera. Porque él me puso en contacto con Miki Aute, por ejemplo, con el hijo de Aute, que es el que lleva el legado de su padre. Claro, porque estamos hablando de una obra, Antonio, que es inabarcable, lo decías, ¿no? Son miles de cuadros los que conforman y de dibujos la obra de Aute, desde muy pequeñito hasta ya la edad ya juvenil o la edad adulta, con diferentes etapas. Estamos viendo algunas imágenes, pero eso es muy poquito. Eso es un aperitivo, una cosa que pueden encontrar ustedes en internet, pero la obra de Aute es muy profunda, es muy importante, tiene muchos matices, abarca, como dice, desde los retratos, el colorido, la forma de pintar. Es que toca casi todos los estilos, pero se ve que es un Aute cuando ves el cuadro, ¿no? ¿Qué particularidad tiene esa obra? Bueno, yo creo que la particularidad que tiene la obra de Aute, sobre todo los pintores que venimos de la academia, que hemos tenido una formación académica, que es muy difícil quitárnosla de encima, porque la formación académica hay que quitársela en algún momento. Rafael Alberti, en su libro A la pintura, decía, la academia abre su flor cuando se olvida. Entonces, claro, la academia es muy importante, tener unos estudios artísticos académicos te soluciona muchas cosas, que por tu cuenta tardas mucho más tiempo en aprender, el tener el contacto con otros compañeros que también aspiran a ser pintores o escultores es muy enriquecedor, pero la academia también te impregna de unos dogmas, de unos modos, de lo que se dice una escuela vulgarmente, ¿no? Que Aute no tiene eso. Aute es un pintor superdotado desde la infancia, con unas capacidades extraordinarias, pero que no acude a una academia de Bellas Artes ni acude a una facultad de Bellas Artes a estudiar pintura. Entonces, ¿qué le da eso? Le da una pintura muy literaria, una pintura muy lírica, una pintura muy personal, no es nada convencional, es una pintura basada, él va formándose, va leyendo, lee a los grandes poetas, él le influyen mucho los poetas del surrealismo, André Breton, él le influyen mucho, va mucho al Museo del Prado de Madrid, le fascina Goya, le fascina Velázquez, él hace una película de animación de dibujos animados que se llama Un perro llamado Dolor, en conexión con el perro semihundido de Goya. Entonces él empieza a formarse, a autoformarse, pero claro, esa le dio una libertad, una espontaneidad y sobre todo diferenciarse del resto. O sea, no tener compañeros pintores, no conocer a ningún otro pintor de su misma edad o maestros consagrados de la pintura. Esa pureza, esa limpieza, ¿no? Esa inocencia a la hora de enfrentarse a una obra. Y le hizo no parecerse a nadie. ¿Qué ocurre? Que él con el tiempo, a medida que él va madurando, que él va formándose como intelectual, que va leyendo, pues su pintura se va haciendo cada vez más compleja. El fenómeno de la religión es muy presente desde los primeros cuadros. Al principio, cuadros de la vida de Cristo de una manera más convencional. Cuando ya tiene 18, 19, 20 años, ya la va interpretando a su manera. El tema de clásico griego, del amor profano y el amor sagrado.
Él ve en la pintura religiosa, por ejemplo, él ve en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel una carga erótica muy fuerte, ¿no?, de esos hombres desnudos, ¿no?, en el techo del Vaticano. Entonces él empieza a relacionar el éxtasis místico con el éxtasis sexual. Entonces yo digo en el libro que es un teólogo del sexo prácticamente, Aute. En su música también se ve, en sus canciones de amor hay mucha cercanía a la mujer, al cuerpo de la mujer, al cuerpo femenino, a la relación de pareja, a la relación sexual de la pareja, a la relación de los amantes. Él todo eso se lo lleva a la pintura también. Entonces claro, es un mundo propio suyo, no contaminado por otro pintor que le pudiera influir contemporáneo. Entonces él tiene por un lado la literatura, por un lado sus capacidades naturales que son súper dotadas, después tiene su conocimiento literario, que es lo que él va estudiando, y después los maestros clásicos de los museos, que él visita mucho y que lee muchos libros de arte. Entonces él va a hombros de gigantes, por decirlo así. Sus maestros son maestros de pintura son Velázquez, Goya, El Greco, Murillo, Van Gogh, o sea, los más grandes. Entonces, claro, tiene esa particularidad. La primera particularidad, respondiendo a tu pregunta, sería esa, que tiene un mundo propio porque no está contaminado por la compañía. Él pintó siempre. Y a pesar de estar haciendo otras actividades artísticas que las hacía muy bien, la pintura le acompañaba, se retroalimenta, ¿no?, la música con la poesía, con el cine, con todas las artes, un hombre del Renacimiento, como se suele decir. Con esta obra, aunque haría falta como una enciclopedia para escribir de una persona, es una introducción, claro. Es una introducción, pero podemos conocer mucho de este personaje, ¿no? Hombre, mi idea fundamental, mi propósito, ha sido que quien lea el libro pues tenga una idea global de lo que fue la pintura de Aute en todo su momento, en todas sus épocas, y también ponerla en contexto con los pintores clásicos, que él se inspiró muchísimo en ellos. Él tiene mucha influencia del Greco, tiene mucha influencia de los surrealistas, de Dalí, tiene mucha influencia de Goya, muchísima, sobre todo de la época negra de Goya, las pinturas negras de Goya, a él le impresionaban mucho. Tiene mucha influencia del arte religioso de Fray Angélico, como él pinta Los Ángeles, mucho gusto por Los Ángeles, tiene una pintura de ángeles extraordinaria, tiene una colección de autorretratos, autorretratos que decía él, muy interesante. También él inventa, yo creo que él inventa una cosa que está ahora muy de moda, que es el dibujo a bolígrafo. O sea, él empieza a hacer en los años 60 dibujos grandes con los típicos bolígrafos Bic azul, amarillo y verde, que él llama boligrafías, que es un nombre verdaderamente, una expresión completamente feliz, porque es obra gráfica, pero a bolígrafo, ¿no? Eso ahora llevan unos años muy de moda esa técnica y hay gente que hace verdaderas maravillas con el bolígrafo. Aquí tenemos un gran pintor de bolígrafo, Paco Mármol. Que Paco Mármol es una claro, exactamente, ¿no? Pues en los años 60 no tengo yo constancia que existiera una tendencia de dibujo a bolígrafo, y Aute hizo unos retratos de su mujer a la que va dedicado el libro. El libro va dedicado a Marichu, también va dedicado a mi madre, que estaba falleciendo mientras yo estaba escribiendo el libro, coincidió esa misma época. Este libro ha sido una gestación larga, porque también tuve suerte en algunos casos y tuve mala suerte en otras, de que cuando a mí Mireia me dijo que escribiera el libro, Aute estaba vivo. Estaba enfermo, pero vivo. ¿Qué pasa? Que llega la pandemia y Aute muere durante la pandemia. No muere de la pandemia, no muere de COVID, pero sí muere y además en el confinamiento, en la época más dura de la pandemia. Claro, yo ya pensé ahí que me quedaba sin libro, porque ya todo contacto que pudiera tener con la familia se cortó, ¿no? Aparte de eso, la familia tras la muerte de Aute quedó muy en shock, como es lógico. Y apartada también de toda comunicación. Apartada de toda comunicación, no podíamos tener intercambio, yo no podía ir a Madrid, ellos estaban en trámites de lo que es la defunción de un familiar, no podían colaborar conmigo en ese momento, y el trabajo de documentación se dilató un poquito. Yo prudentemente esperé un poco a que las aguas volvieran un poco a su cauce, que Miki Aute estuviera más tranquilo, otra vez ya pasó un poco el confinamiento, volvimos poco a poco a la vida real, y en el verano siguiente del confinamiento ya retomé yo el contacto con Miki Aute y ya fue una relación bastante importante, ya empezó a enviarme fotos, pero claro, él también estaba en un momento que él estaba organizando todo lo del padre. Aute tiene una correspondencia de cartas con todo el siglo XX, desde García Márquez, Pablo Neruda. Impresionante. Claro, es que Aute, Serrat, Sabina y Aute son los tres cantautores
de la segunda mitad del siglo XX más importantes. Aute es íntimo amigo del filósofo Antonio Escotado, es íntimo amigo del escritor Fernando Sánchez Dragó, que todos los tres murieron en la misma época, porque los tres tenían la misma edad más o menos, ¿no? Entonces, él tiene una correspondencia riquísima, que es lo siguiente que yo quiero estudiar de Aute, la correspondencia, ya que Miki la tiene clasificada, la tiene en carpeta, la tiene en archivos y tal y cual, pues ya ir a Madrid y estar unos días allí, el tiempo necesario, por si él habla de pintura con otros artistas, con otros pintores, o sea que me dé a mí un conocimiento mayor de la figura de Aute pintor, porque como tú dices es inabarcable. Es inabarcable. Bueno, antes de terminar esta entrevista, Antonio, que ya que te tenemos aquí, pues preguntarte pictóricamente hablando en qué estás ahora. Vamos a ver imágenes de algunas obras tuyas. Recuerdo aquel día cuando en la exposición en la sala Luis Gonzalo que tenías de las acuarelas, ¿no? Una acuarela preciosa y bueno, estas son las de la colección de... Sí, la exposición de la Diputación de Sevilla. La colección de cabezas de El Gran Poder, las variaciones, 33 variaciones sobre la cabeza de la imagen de Jesús del Gran Poder. Que fue todo un éxito y una maravilla. Una obra del barroco universal del siglo XVII. Y ahora vamos a ver las otras que estábamos comentando, la de las acuarelas, ahí está, que también una maravilla. Nada que ver, estamos hablando de dos conceptos diferentes, dos tipos de pintura, dos técnicas absolutamente diferentes y temáticas que no tienen nada que ver la una con la otra, con lo cual me pregunto, ¿en qué estás ahora? Pues mira, lo más inmediato es una exposición colectiva en Galicia, que va a ir, quien ha organizado la exposición colectiva, vamos 20 pintores de la ciudad, y ha pedido que yo lleve un gran poder, curiosamente. Yo no pensaba llevar a Galicia un gran poder al principio, porque está fuera de contexto, pero me dijo, Antonio, lleva un cuadro de lo del gran poder, y dije, venga, entonces va para allá. Después otra exposición colectiva también en la provincia de Cádiz, en Vejer de la Frontera, en el museo de Vejer. Ese es un cuadro que estoy haciendo ahora y que lo tengo que entregar estos días. También estoy preparando 2 exposiciones individuales, estoy preparando un libro nuevo sobre el pre-renacimiento italiano, sobre los pintores del pre-renacimiento, Giotto, Masaccio y toda esa época del siglo XIII y XIV, que yo lo relaciono un poco con el mundo actual, porque ahora vivimos un cambio de ciclo. Nosotros somos personas, tú y yo que estamos aquí ahora, somos personas que hemos nacido antes de Internet y convivimos con Internet, somos la última generación que han nacido anteriormente de que existieran Internet y las redes sociales, o sea, nacimos en el mundo antiguo y estamos viviendo ahora en el mundo nuevo, ¿no? Pues eso le pasó a esos artistas, ¿no? Los artistas que pusieron en marcha el Renacimiento tienen la fama los que lo llevaron al esplendor, ¿no? Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, pero los que pusieron en marcha aquellos fueron anteriores, fueron Dante, Petrarca, los poetas Dante, Petrarca, Piero de la Francesca, los pintores que empezaron a usar la matemática, la perspectiva, ¿no? Giotto, Cimabue, todos esos artistas. Entonces he estado hace 2 semanas en Italia haciendo una pequeña, impregnándome del ambiente, haciendo fotos de las obras, de los Uffizi y demás. Y en septiembre quiero otra vez volver. Los vídeos muy interesantes los que has puesto en redes sociales. Ah, bueno, yo iba poniendo en Facebook explicándolo todo, magnífico. Sí, aunque yo fuera solo, pero me llevo a la gente en la cabeza. Sí, sí, y yo lo vivo con mucha emoción. Gracias por compartirlo. No, yo lo vivo con mucha emoción y mucha ilusión. Es el camino del corazón y tal, que decían los antiguos. El viaje es el camino del corazón. Totalmente. Pues se nos acaba el tiempo, Antonio. Muchísimas gracias, un placer. A ti, como siempre. Solo decirles a los telespectadores que si quieren conocer al autor y bueno, pues verlo, conocer más sobre Aute, su pintura con un poquito de más tiempo, pues en la Feria del Libro será este domingo. Si no el domingo será una firma de ejemplares. Una firma de ejemplares. Y la presentación del libro para nuestros telespectadores será el 24 de julio a las 7 de la tarde en la Fundación Carlos Edmundo de Ori. Qué bien. Que está en la calle Ancha. Qué bien. En el antiguo rectorado. Pues nos alegramos muchísimo. Y que siga pues haciendo más presentaciones, evidentemente. Sí, esperemos, claro. Claro que sí. Muchas pues ver a ópera La pintura de Aute, de Antonio Álvarez del Pino, todo un placer para la lectura, para el conocimiento, para el arte. Y bueno, una obra de arte que ha quedado espléndida. El diseño precioso. Y Editorial Gong ha hecho un trabajo estupendo. Estupendo. Sí. Y enhorabuena a ti. Muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Ya saben que la semana que viene tenemos más información sobre cultura, que lo abarca todo, pues todas las artes, y aquí estamos para contarlo. Que lo pasen bien.